Quiero que veas ahora el tercer acto de un tiro oblicuo, que es el uso de estas tres ecuaciones, que es lo más importante porque esto es lo que te va a permitir calcular lo que ellos te van a pedir en el examen que te van a tomar. Te hago un mini resumen de lo que dije en el video anterior. Tiro oblicuo es esto: tirar una cosa con cierto ángulo y con cierta velocidad, o sea, no para arriba, sino inclinado. Esto se llama ángulo de lanzamiento, esto se llama velocidad inicial. Ejemplos tenés miles. En todos casos hay un objeto que por algún motivo sale con en forma inclinada, o sea, oblicua, y sigue una trayectoria parabólica, que es esta que está acá, ¿no? La trayectoria de un tiro oblicuo es una parábola y por eso se lo llama a veces movimiento parabólico. Entonces, primera cosa que tenés que saber, esta es la situación que te van a dar, donde este objeto puede ser cualquier cosa: una bala de cañón, o una piedra, o una bala de fusil, o una pelota, o lo que sea. De ahí uno tiene que pasar al primer acto, que es este dibujo. En este primer dibujo lo que uno hace es marcar la trayectoria para que se entienda un poco qué es lo que pasa y pone el sistema de referencia indicando dónde está el cero, o sea, dónde está el origen. ¿Está acá abajo? ¿Está acá arriba? ¿Está en la mano de la persona? ¿Dónde está? Marca la velocidad inicial, marca el ángulo para que uno mismo entienda y el profesor que te corrige entienda qué es lo que estás haciendo. Y muy importante, hay que marcar que la gravedad va para abajo y que tiene signo negativo. ¿Siempre tiene signo negativo? 98% de los casos. ¿Por qué? Porque la gravedad es negativa porque el eje Y yo lo estoy tomando positivo para arriba, que es lo que voy a hacer casi siempre, prácticamente siempre. Entonces, siempre te va a quedar negativa porque este vector va al revés del eje vertical. ¿Estamos? Ahora, la frase, la gravedad siempre negativa, es falsa en un tiro oblicuo, ¿no? Porque eso depende de cómo tomes el eje. Y en principio, si uno quisiera, podría tomar el eje para abajo. Bueno, entonces, ¿qué dice Galileo? Él, digamos, descubre, por decirlo así, el principio de independencia de movimientos y dice lo siguiente: esta curva la voy a dejar de lado porque es complicado trabajar con la parábola. Voy a mirar qué hace la sombra de la piedra. ¿La sombra de la piedra dónde? Acá, y la sombra de la piedra acá. Entonces, esto se llama proyección en X o sombra en X y es un MRU que se mueve con cierta velocidad Bx. Y esto va a ser un tiro vertical, o sea, la sombra va subiendo, llega a una altura máxima, después cae. Se puede ver como un tiro vertical que sale con cierta velocidad B sub 0i para arriba. ¿Estamos? Entonces, primera cosa que hay que hacer, pasamos al acto, el fin del acto segundo sería calcular las velocidades en X en Y. Esta Bx, que es un MRU, o sea que es constante, se calcula como B0 por coseno del ángulo, B0 coseno de alfa. Y esta es la velocidad inicial en Y, ojo, inicial, porque acá la velocidad va cambiando. Esta no cambia, la de la sombra en X, pero esta sí. Entonces, la inicial en Y es B0 seno de alfa, B0 seno de alfa. Entonces sería este dibujito, ¿no? Este dibujito conviene que también esté en la hoja del examen donde vos, digamos, estás resolviendo el ejercicio. Cuanto más aclares, mejor, al revés de lo que piensa alguna gente, que es que hay que poner lo mínimo posible. A mí el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima me dio tanto y se acabó. No, cuanto más puedas explicar, mejor. Entonces, acto 1, acto 2. Vamos al acto tercero. El acto tercero consiste en plantear las ecuaciones del tiro oblicuo. Y acá presta un poquito atención porque esta es la parte importante. Galileo dice que estos movimientos de la sombra en X y de la sombra en Y no se superponen, son independientes. Este movimiento de esta sombra no afecta a este y este movimiento no afecta a este. Dicho de otra manera, la gravedad afecta a este movimiento pero no a este. Entonces,
En X siempre voy a tener un MRU, no importa que haga la sombra en el eje vertical. Entonces, ¿qué se deduce de esto? Se deduce que hay que plantear tres ecuaciones. La posición recorrida en X, la posición vertical en el eje Y y la velocidad en el eje Y, porque eso es lo que siempre te van a preguntar. O sea, a la larga las preguntas de un problema de tiro oblicuo son: diga la posición en X, diga la posición en Y, diga en ese momento, o sea, en cierto tiempo, ¿no? Diga en ese momento qué velocidad tiene el objeto. Entonces, fíjate lo siguiente. Tres ecuaciones, y esto es muy importante. Estas son las ecuaciones que permiten resolver el problema que te van a tomar. Cualquiera sea el problema que te tomen, estas tres ecuaciones tienen que poder resolver el problema, el ejercicio que te den. Fíjate la primera. La primera, o sea, esta es la ecuación del eje X y estas dos son las ecuaciones en el eje Y. ¿Por qué planteo X igual a X0 más Bx por T? Porque en X la sombra se mueve con un MRU. Entonces tengo que escribir la ecuación de MRU. X igual X0 más Bx por T, esa es la ecuación de un MRU. La salvedad es que este X0 en la práctica siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque como sistema de referencia lo elegís vos lo vas a hacer pasar, el 0 lo vas a poner en el lugar donde sale la piedra, el eje X. Entonces siempre X inicial va a ser 0. O sea que la ecuación esta yo puse X0 más Bx por T, pero en la práctica es X igual Bx por T. ¿Estamos? La ecuación de un MRU. El objetivo consiste, me adelanto un poco, en ir completando todos los valores de esta ecuación para después usarla para resolver lo que ellos te piden. Entonces, acá va 0, acá donde dice Bx va la Bx que acabo de calcular con esta fórmula. B0 coseno de alfa. Ejemplo, si estos 10 metros por segundo y estos 30 grados, yo tengo que hacer 10 metros por segundo por coseno de 30 grados y eso me da un cierto valor, ponele que me dé, no sé, 5,6 metros por segundo. Bueno, ese 5,6 metros por segundo va acá. ¿Estamos? Entonces, esta es la ecuación para el eje X. Cualquier cosa que te pidan sobre el eje X sale de esta ecuación. Ejemplo, diga dónde está la piedra en su posición en X a los 5 segundos. Y bueno, vos tenés que poner 5 segundos acá, multiplicar por la velocidad en X y te da dónde está la sombra de la piedra en X en ese momento. Lo más común es que te pidan el alcance, o sea, cuando te dicen diga dónde cae la piedra, vos lo que tenés que calcular primero es cuánto tarda en caer, ponele que te dio 12 segundos. Entonces, ahí pones 12 segundos acá, multiplicás por la velocidad y te va a decir dónde está la sombra de la piedra en X en ese momento, a los 12 segundos. ¿Qué calculaste? El alcance, o sea, qué distancia recorrió la piedra hasta que toca el suelo. Entonces, esta es la ecuación en X, no es complicada, acá nunca hay mayores problemas, nunca te vas a equivocar acá. Sí puede haber problemas en estas dos y acá es donde hay que prestar un poquito atención. Estas dos son para el eje vertical, o sea, este. ¿Estamos? Entonces, ¿qué planteo yo? Dice Galileo. Yo veo que la sombra sube, 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 sube. La sombra, ¿no? Sube, 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 sube. Llega a una altura máxima, cae, 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 cae. Entonces, él dice, hay que plantear un tiro vertical. Entonces, las ecuaciones que voy a plantear para el eje Y son las de un tiro vertical. Y por eso insisto que para entender tiro oblicuo tenés que saber perfectamente MRU, porque en el eje X tenés MRU, y caída libre y tiro vertical, porque en el eje vertical siempre vas a tener o una caída libre o un tiro vertical. En este caso es tiro vertical, pero cuando tenés tiro horizontal es una caída libre. Hay que pensarlo un poquito. Entonces, planteo las ecuaciones de un tiro vertical. ¿Cuáles son las ecuaciones de un tiro vertical? Son dos. Una la que da la posición y otra la que da la velocidad en cada momento. Entonces, la posición es esta, I igual. La posición la llamamos I, ¿no? Porque el eje vertical es I. Igual I0, o sea, posición inicial, más
velocidad inicial en i por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Repito, esta ecuación la tenés que saber de tiro vertical. Y la velocidad en i es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y en este caso la aceleración es la de la gravedad. Muy importante, muy importante. Todas las ecuaciones tienen signos positivos. Acá hay un más, acá hay un más, acá hay un más, acá hay un más. ¿Por qué aclaro esto y por qué lo enfatizo? Porque a veces la gente dice, Aníbal, si vos estás diciendo que la gravedad siempre para mí va a ser negativa, porque yo tomo el eje y positivo para arriba, entonces directamente le pongo menos acá. Claro, pero ¿qué pasa? Vos podés hacer eso, ponerle directamente a la ecuación un menos acá. Pero entonces después tenés que acordarte que al reemplazar por la gravedad vas a tener que reemplazar por más 10 y no menos 10. Entonces, ¿qué pasa? Vos conviene poner todo signo más y después uno pone la velocidad acá con su signo, pone la gravedad con su signo, pone la velocidad con su signo, pone la gravedad con su signo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Siempre signos más. Porque si vos le pones signo menos y después volvés a poner la gravedad con signo negativo, te queda menos por menos más. Y la matemática que gobierna el problema, porque atrás de un tiro oblicuo o de un tiro vertical hay matemática. Lo que te está diciendo esto es una ecuación cuadrática, o sea, una parábola. Si vos este término lo pones positivo, lo que entiende la matemática es que la gravedad está apuntando para arriba y el tiro oblicuo va así. Está yendo para arriba. Obviamente todo te va a dar mal. Entonces, signos tu parte insegura. Un error en un signo en cualquiera de estas tres ecuaciones, todo mal. Vamos de nuevo. En cualquiera de las tres ecuaciones, si vos te equivocás en un solo signo, todo está mal. Signos, mi parte insegura. Por eso hay que, antes de empezar a hacer las cuentas, revisar un poquito los signos. Acá no hay problema porque esta velocidad siempre va a ser positiva, x igual bx por t. El problema va a estar acá. El problema va a estar acá donde te puede aparecer un signo menos. ¿Dónde principalmente? Acá, en la gravedad. Puede aparecer también en la velocidad inicial en i si inicialmente el tiro oblicuo va para abajo. Es un caso raro, pero puede aparecer. Pero acá el problema está en que a veces el alumno, digamos, no es que se equivoca porque no sabe que la gravedad es negativa, pero se le pasó, reemplazó en el apuro, reemplazó por más 10 y como el signo tenía signo más acá, lo dejó positivo. Y a veces pasa también que acá el alumno reemplaza por más 10 y acá reemplaza por menos 10. Entonces hay una inconsistencia y la matemática que gobierna el problema no entiende nada. Porque por un lado cree que el tiro oblicuo va así, por otro lado cree que el tiro oblicuo va así. Conclusión, muy importante los signos. Acá va un más y acá va un menos. O sea que este término, el término conflictivo, a la larga va a terminar quedando más un medio, o sea, un medio es el número 0,5, paréntesis, menos 10 metros por segundo cuadrado, fin paréntesis, por t cuadrado. Repito, acá la gravedad nosotros la tomamos como 10. Hay que ver, vos allá no sé cómo la toman. En algunos lados la toman como 9,8 para hacer las cuentas con más exactitud. Pero nosotros no nos importa la exactitud. Lo que importa es saber si el alumno sabe resolver un tiro oblicuo, sabe calcular la altura máxima, qué tiempo tarda en llegar a la altura máxima, el alcance, dónde está la piedra en tal momento, con qué velocidad toca el suelo, con qué ángulo toca el suelo. No importa mucho el verdadero valor de la gravedad. Entonces, por eso nosotros reemplazamos por menos 10 metros por segundo cuadrado acá. Y ahora viene una pequeña simplificación que es esta. Después de resolver 5 problemas, vos, Juan, ya te vas a dar cuenta que esto es siempre lo mismo, más un medio de menos 10 metros por segundo cuadrado por t cuadrado. Entonces ya vas a saber que esto siempre da menos 5. Menos 5, arriba metro, abajo segundo cuadrado. Entonces,
vos podés poner directamente ya este término menos 5 arriba, metro abajo, segundo cuadrado. Y te queda así. Vos fíjate que acá, yo voy a resolver un ejemplo ahora, yo ya veo el menos 5 metro segundo cuadrado por t cuadrado. Porque después de resolver 5 problemas, uno ya se acostumbra a esto. Entonces vos lo podés poner ya directamente así. Y después en la última ecuación, bueno, ¿de dónde sale esta B0i que va acá y va acá? Sale de el acto segundo, o sea, la velocidad en i, ¿cómo la calculo? La B0 sería la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es este cateto, ¿no? Que a su vez es este que está acá. Entonces, B0 seno de alfa, ponele que me da, no sé, 8 metros por segundo. Bueno, muy bien. Acá donde dice B0i va más 8 metros por segundo, si te dio positiva, ¿no? Y acá donde dice B0i va más 8 metros por segundo. ¿Estamos? Y acá va menos 10 metros por segundo cuadrado por t. Entonces, una vez que uno tiene las tres ecuaciones del tiro oblicuo, se acabó el asunto. Acá termina el planteo del problema. Hay que revisar un poquito antes de empezar a hacer las cuentas, ver si está todo planteado, si no te olvidaste la altura inicial. Ponele que ellos te decían que se tira, un cañón está a 40 metros de altura y tira una bala. Bueno, entonces la posición inicial es 40 metros. Si te lo olvidaste, está todo mal. ¿Estamos? Un valor que te olvides en estas ecuaciones, todo mal. Un signo mal, todo mal. Y cuando digo todo mal, quiere decir que la persona que te corrija, mira esto, ve cualquier signo mal o ve que te olvidaste algún valor, te olvidaste la velocidad inicial, te olvidaste de poner este término, te olvidaste la posición inicial, te olvidaste algo, directamente hace esto, mira, tacha y te anula el problema. ¿Cómo? ¿Pero por qué, Aníbal? Porque con un signo mal o con un término que te falte o que te sobre, ya está todo mal. No importa después lo que hagas. Todo está mal. Entonces, por eso insisto en que en el planteo de estas ecuaciones y cuidado con los signos, especialmente. Y revisar si uno no se olvidó, por ejemplo, la posición inicial. Bueno, entonces, lo más importante que tenés que saber de la parte 3 de resolver un tiro oblicuo es esto. Lápiz y papel, Guadalupe, y esto es muy importante, no toda la gente lo sabe y los profesores no siempre lo dicen. A vos te toman un problema tiro oblicuo, pueden preguntarte 1000 cosas, la altura máxima, el tiempo, cuánto tarda en caer, con qué ángulo cae, dónde está la piedra al cabo de 3 segundos, millones de cosas pueden preguntarte. Te pregunten lo que te pregunten, eso va a tener que salir o de esta ecuación, o de esta ecuación, o de esta ecuación, o haciendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas entre estas dos, o haciendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas entre estas dos, o entre esta y esta, lo que sea, pero lo que te pidan tiene que salir de acá. ¿Por qué aclaro esto? ¿Y por qué lo enfatizo? Porque es común que vos vengas y me digas, Aníbal, ya te entendí, tres ecuaciones, yo reemplazo por los datos y lo que me piden lo saco de acá. Pero mi primo me pasó una fórmula que da el alcance. ¿No la puedo usar? Carlos, escúchame. ¿Hay una fórmula que da el alcance? Hay una fórmula que da el alcance. ¿Hay una fórmula que da la altura máxima? Hay una fórmula que da la altura máxima. ¿Hay una fórmula que da el tiempo que tarda el objeto en llegar a la altura máxima? Hay una fórmula. Todas esas fórmulas fueron deducidas de acá. O sea, vos, al poner la fórmula de prepo, digamos, como se suele decir, lo que estás haciendo es ahorrarte tiempo, pero el profesor que te corrija, si vos le pones la fórmula de golpe sin explicar de dónde la sacaste, y esa fórmula tiene que sacarse de acá, directamente o indirectamente tiene que salir de acá. Si vos pones la fórmula, te lo puede considerar mal, porque entiende que vos en realidad no estás comprendiendo bien qué es un tiro oblicuo. No entendés que hay tres ecuaciones y que todo tiene que salir de acá. A vos te dijeron, no, el alcance se calcula con esta ecuación y cuando te preguntan el alcance pones la ecuación. No, esa ecuación tiene que salir de acá. Cualquier ecuación que alguien te pueda pasar por ahí o que puedas ver por ahí sale a la larga de acá. Entonces, en la práctica, en tu hoja de fórmulas, nosotros dejamos que los alumnos
Lleven una hoja con las fórmulas al examen, no sea ya, preguntar a tu profesor. En tu hoja de fórmulas, en realidad, tiene que estar estas 3 fórmulas, nada más. Porque si no, después vos podrías poner las demás fórmulas. ¿Para qué te sirven esas fórmulas ya despejadas? Bueno, supone que vos tenías que calcular, no sé, qué tiempo tarda en llegar a la altura máxima. Vos lo calculás con estas fórmulas. Y después podrías usar la otra, la que ya está desarrollada, para comprobar si lo que hiciste está bien. Pero ponerla en el examen directamente y resolverlo de ahí, eso te lo pueden considerar mal. Entonces, insisto, no hay fórmulas mágicas. Todo tiene que salir de acá. No, Aníbal, pero espera, una sola cosa te quiero decir. Hay una fórmula rarísima. La encontré por ahí en un libro, la llaman ecuación de la trayectoria y te da esta trayectoria. Entonces, ya te entendí, José, ya te entendí. Ya sé lo que es la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria sale combinando estas 2 ecuaciones. Sí, pero yo la tengo desarrollada, es más fácil. Olvídalo, Juana. Deja la ecuación de la trayectoria. Si te necesitas la ecuación de la trayectoria, la tenés que deducir. ¿Cómo? Despejándote de acá, metiendo acá. Sí, Aníbal, pero es un choclo. Exacto. Pero la ecuación de la trayectoria es un lío de senos y cosenos. Nunca te la vas a acordar de memoria y la podés haber anotado mal, incluso en la hoja de fórmulas. Es muy fácil equivocarse. Amigo, resumiendo todo tiro oblicuo. Un dibujito. Del dibujito pones los ejes. Con los ejes calculás las velocidades. Las velocidades las pones acá. Todos los demás cosas, las posiciones iniciales, las pones acá. Te quedan 3 ecuaciones. Todo tiene que salir de acá. Cualquier otra ecuación mágica que encuentres por ahí sale a la larga de acá. ¿Sirve? Sí. Sirve para verificar lo que vos calculaste con estas 3 ecuaciones. ¿Estamos? Bueno, en principio acá termina toda la explicación de tiro oblicuo. Lo que quiero que veas ahora es un ejemplo típico de, digamos, un problema de tiro oblicuo.